Bienvenidos nuevamente hermanos a la sección de Tesoros de la Biblia. En esta semana del 9 al 15 de octubre de 2023, analizaremos el siguiente tema. Cuidado con la información falsa. 10 minutos. En este discurso, hermanos, hablaremos sobre un tema que es de vital importancia en estos tiempos en los que vivimos: cuidado con la información falsa. Todos enfrentamos la tentación de creer en información que parece confiable debido a la fuente de la que proviene. A menudo, la edad y la experiencia de una persona pueden hacer que sus palabras parezcan dignas de confianza, como lo vemos en el caso de Elifaz en el libro de Job. Para entender mejor este punto, comenzaremos con una ilustración que nos ayudará a comprender por qué debemos tener precaución. Imaginen que están navegando por Internet en busca de respuestas a una pregunta importante. Encuentran un sitio web que parece tener información sólida y está lleno de datos impresionantes. Además, el autor del sitio afirma ser un experto en el tema. Debido a la apariencia confiable de la página y la experiencia aparente del autor, podrían verse tentados a creer todo lo que dice sin cuestionar nada. Sin embargo, al investigar más a fondo, descubren que algunas de las afirmaciones son completamente falsas y están diseñadas para engañar. Esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo podemos discernir la verdad de la falsedad en medio de la información disponible en la actualidad? En el libro de Job, encontramos un ejemplo interesante que nos enseña lecciones valiosas sobre este tema. Elifaz era un hombre de edad y experiencia, cuyas palabras a menudo parecían confiables. Era un temanita, posiblemente descendiente de Abraham y pariente lejano de Job. Entre los tres consoladores de Job, Elifaz se destacaba como el más influyente y, probablemente, el más antiguo. Hablaba primero en los debates y sus discursos eran los más largos. Sin embargo, lo que debemos entender es que Elifaz, en un momento de su vida, estuvo bajo la influencia de los demonios. ¿Cómo sucedió esto? Leamos por favor, en el libro de Job el capítulo 4 y leeremos los versículos 14 al 16. Job capítulo 4 versículos 14 al 16. Dice: Me sacudió un temblor de espanto, que llenó todos mis huesos de terror. Un espíritu pasó por delante de mi rostro. El vello de mi cuerpo se erizó. Entonces el espíritu se detuvo. Pero no reconocí su apariencia. Había una silueta frente a mis ojos. Y, tras un silencio, oí una voz. Elifaz relató una experiencia sobrenatural en la que un espíritu pasó sobre él, erizándole el pelo de la carne. Aunque no reconoció la apariencia de este espíritu, claramente estaba bajo la influencia de una criatura espiritual perversa, no de un ángel justo de Dios. Esta influencia demoníaca distorsionó sus pensamientos y sus palabras. De hecho, Jehová reprendió a Elifaz y a sus dos compañeros por decir falsedades. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia? Leamos por favor Job 4 versículo 19 y vamos qué podemos aprender de este texto. Job capítulo 4 versículo 19, dice: Cuanto más es así con los que viven en casas de barro, con cimientos en el polvo, a los que se aplasta tan fácilmente como a una polilla. Lo que podemos aprender de la experiencia de Elifaz es que incluso personas que parecen confiables pueden ser influenciadas por la maldad y difundir información falsa. Satanás, el padre de la mentira, utilizó a Elifaz para afirmar que los seres humanos son débiles y no pueden resistir las pruebas. Esto nos enseña la importancia de no solo escuchar a quienes parecen confiables, sino de verificar siempre la información a la luz de la palabra de Dios. Como testigos de Jehová, nuestra guía suprema es la Biblia, y debemos estar alerta ante cualquier información falsa que pueda desviarnos de la verdad. En estos tiempos en los que la desinformación y la falsedad abundan, recordemos la lección de Elifaz y mantenemos nuestra fe firme en la verdad de Jehová. Sigamos estudiando y meditando en su palabra para estar preparados y resistir cualquier intento de desviarnos del camino correcto.
debemos recordar que la edad y la experiencia no siempre garantizan la veracidad de la información. Incluso personas aparentemente confiables pueden estar influenciadas por fuerzas malignas o pueden tener malentendidos. Por lo tanto, debemos ser críticos y examinar cuidadosamente la información que recibimos, incluso cuando proviene de fuentes respetadas. Debemos comparar cualquier información que recibamos con la perspectiva de Jehová, tal como se encuentra en su palabra, la Biblia. La palabra de Dios es nuestra guía segura y confiable en medio de un mundo lleno de información falsa y engañosa. Si encontramos información que contradice la verdad bíblica, debemos rechazarla y seguir el camino que Dios nos ha trazado. ¿Qué puede ayudarnos a mantenernos firmes en nuestra fe y evitar ser engañados? Estudiar la Biblia regularmente. Como testigos de Jehová, sabemos que la palabra de Dios es nuestra principal fuente de verdad. Por lo tanto, es esencial dedicar tiempo regularmente para estudiar las Escrituras. A través del estudio personal y de grupo, podemos profundizar en nuestro conocimiento de la verdad bíblica y estar mejor preparados para discernir la falsedad cuando la encontramos. Oración constante. La oración es una poderosa herramienta que podemos usar para buscar la guía de Jehová. Cuando enfrentamos información confusa o contradictoria, debemos recurrir a la oración y pedir a Dios sabiduría y discernimiento para comprender la verdad y rechazar la falsedad. Ser críticos y analíticos. Debemos desarrollar un espíritu crítico al evaluar la información que encontramos. Pregúntese, ¿la fuente es confiable? ¿La información se alinea con la palabra de Dios? ¿Existen evidencias sólidas que respalden las afirmaciones? Hacer estas preguntas nos ayudará a evitar caer en trampas de información falsa. Consultar fuentes confiables. Además de la Biblia, podemos recurrir a las publicaciones y recursos producidos por la Organización de los Testigos de Jehová. Estos materiales han sido cuidadosamente examinados y aprobados para garantizar que reflejen la verdad bíblica. Al consultar fuentes confiables, podemos estar seguros de que estamos recibiendo información precisa. Mantener una mente abierta para aprender. Aunque debemos ser críticos, también debemos estar dispuestos a aprender y crecer en nuestro entendimiento. La verdad puede revelarse de manera gradual, y debemos estar abiertos a ajustar nuestras creencias a medida que aumenta nuestro conocimiento de la Biblia. Compartir lo que hemos aprendido. A medida que estudiamos y aprendemos más de la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de compartir esta verdad con otros. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también ayudamos a otros a evitar ser engañados por información falsa. La historia de Elifaz en el libro de Job nos recuerda la importancia de discernir la verdad en un mundo lleno de información engañosa. Al estudiar la Biblia, orar, ser críticos, consultar fuentes confiables y compartir la verdad, podemos mantenernos firmes en nuestra fe y protegernos de la información falsa.